El siguiente ejercicio tiene como objetivo hacer el cálculo de los límites de control para una colección de datos que obedecen a la característica de variable cuantitativa y en particular haremos unas gráficas XR haciendo uso del Excel. Aquí tenemos una colección de 22 subgrupos. Así son conocidos las colecciones que vamos a obtener de un proceso en el cual el volumen de información es tan abundante que elegir tan solo un espécimen o una muestra es verdaderamente incipiente. Entonces, aquí en particular tenemos 22 subgrupos conformados por 5 muestras cada uno de ellos. El proceso a seguir es determinar la media de cada uno de los subgrupos. Para determinar la media, vamos a apoyarnos en el promedio. Seleccionamos los 5 elementos que vamos a promediar, que no es más que obtener la media aritmética. Ahí tenemos la información del primer subgrupo. Ya que tenemos el cálculo para el primer renglón, pudiéramos colocar el cursor en la esquina inferior derecha. Observen cómo automáticamente la crucecita, que normalmente es blanca, cambia a una crucecita delgada negra. En ese momento podemos desplazar la operación que hicimos para esta celda para el resto. Pero como vamos a hacer otro cálculo, antes de hacer esa operación, vamos a calcular el rango para cada uno de los subgrupos. El rango es el valor máximo. ¿El valor máximo de cuáles? De estos 5 datos que conforman el primer subgrupo, menos el valor mínimo de estos 5 datos, de estos mismos 5 datos. De ahí tenemos el rango. Ahora sí, ya tengo esta información. Selecciono ambas celdas, porque es justo lo que voy a determinar para las otras 22. Y ya que tengo la crucecita que cambia de blanca a negrita, oprimo clic izquierdo y desplazo hasta la última celda. Muy bien, ahí ya tengo el cálculo correspondiente para la media y el rango. Para saber que son cálculos, lo voy a seleccionar, lo voy a teñir de amarillo y le pongo una cuadrícula. Vamos a hacer un poquito más pequeño la información. Ya que tengo la media de cada uno de los subgrupos y el rango de cada uno de los subgrupos, ahora debemos proceder a determinar la media de las medias. Media de medias. La media de medias corresponde al promedio de cada uno de estos datos, de los 22 subgrupos. Exactamente el mismo procedimiento, es el promedio. En este caso, de todos los datos calculados en esta columna, se cierra. Y en esta de acá vamos a tener la media de rangos, que es una información que nos está pidiendo las ecuaciones para el cálculo de los límites de control para la gráfica X y para la gráfica R. La media de rangos, pues exactamente el mismo procedimiento. Si yo selecciono o me posiciono en esta celda y corro la fórmula para que también me calcule la media de la siguiente columna, pues finalmente lo que estoy obteniendo pues es la media de rangos. ¿Están de acuerdo? Y allá tengo también la media de los rangos.
la media de las medias, para que no entremos en conflicto, vamos a colocarla en verde, y la media de los rangos, vamos a colocarla en azul. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más pequeño nuestro campo de trabajo. Y vamos a determinar en este momento los límites de control. Para la carta XR nosotros tenemos que determinar límites de control para carta X y límites de control para carta R. Los límites de control es el límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior. Lo mismo vamos a tener. Copiamos. Para la carta R, perdón. Vamos a anotar aquí la fórmula. Los límites de control para la carta X es la media, en el caso del límite superior, es la media más A sub 2 por R testada. Acuérdense que el concepto de la dispersión de los datos obedece a la distribución normal. Y la distribución normal es la media más menos 3 veces la desviación estándar. Para los cálculos en particular de cada tipo de carta de control, no aplicamos esta expresión matemática. Nos apoyamos en unos índices en función de la información que recolectamos. En particular, para el cálculo de los límites de control, nos vamos a apoyar en un subíndice, en un índice que se le conoce como A sub 2. Y A sub 2 dependerá del tipo, o más bien de la cantidad de elementos que conforman el subgrupo. Aquí tenemos por subgrupo 5 muestras, así que el valor de A sub 2, que inclusive vamos a colocarlo aquí, como n es igual a 5, el valor de A sub 2 es igual a 0.577. Lo dejo colocado en esta celda para poder jalarlo para hacer las operaciones. ¿Ok? Entonces, observemos, por favor, para el límite de control superior, observen lo que voy a hacer, es la media de las medias, que es esta celda, la que había señalado en verde, más el valor de A sub 2, índice que obtuvimos de tablas tomando en cuenta que el tamaño de subgrupo es igual a 5, por la media de rangos. Ahí tengo yo el límite de control superior. El límite central no es más que la media de medias, tal cual, lo paso aquí. Y el límite de control inferior es la misma operación que en el límite de control superior, salvo que se hace una diferencia de la segunda parte de la ecuación. Entonces, vamos a repetir, es la media menos el valor de A sub 2 por la media de rangos. Que finalmente, si observamos la fórmula, tiene una estructura muy parecida a lo que sería la media menos 3 veces sigma, o 3 veces la desviación estándar, donde la media es la media de las medias. En este caso el 3 no aparece como tal, sino es un índice A sub 2 que dependerá del tamaño o de los elementos que conforman el subgrupo, y la desviación estándar no existe como tal, sino es la diferencia
en promedio de cada uno de los grupos del valor máximo y el valor mínimo, que es como algo muy parecido a lo que pudiera ser el sesgo estadístico. Muy bien, ahí tenemos los límites de control para la carta X. Para la carta R también nos vamos a apoyar en unos índices. En este caso, los índices es D sub 3 y D4. Para el límite de control superior vamos a utilizar el índice D4, que tiene un valor de 2.115, el cual se obtuvo del apéndice 1 del libro de Humberto Gutiérrez Pulido, Calidad Total y Productividad, observando la misma característica del tamaño del subgrupo, que es de 5 elementos, y el valor de D sub 3 es igual a 0. Ahí tenemos D sub 3 que vale 0 y D sub 4 que vale 2.115. Muy bien. Entonces dijimos que para el límite de control superior, el valor es D sub 4 por la media de rangos. El límite central es justo el promedio de la media de rangos. Y el límite de control inferior es igual al valor de D3 por la media de rangos, que evidentemente pues, nos va a dar 0. Muy bien, ya tenemos los límites correspondientes para la carta X y los límites correspondientes para la carta R. ¿Por qué tenemos que hacer dos gráficas para la carta XR? Porque cuando nosotros estamos graficando la información de cada uno de los subgrupos, lo que graficamos en la carta X es el promedio de 5 elementos capturados. Pero estos 5 elementos, dentro de estos 5 elementos, pudo haberse registrado algún valor extremo, ya sea a la baja o a la alza. En el momento en que promediamos, queda maquillada la información y no vamos a tener oportunidad de revelar alguna anomalía que hubiera quedado revelada, de no ser que lo que graficamos es el promedio de cada uno de los subgrupos. Entonces, como en la carta X lo que graficamos es el promedio de cada uno de ellos, entonces nos obliga a tener que desenmascarar ese maquillaje por haber calculado la media de cada uno de esos subgrupos y entonces tener que graficar esa diferencia que existió en cada uno de ellos para ver si existe alguna diferencia que revele algún valor extremo, ya sea a la baja o a la alza. Y entonces vamos a proseguir en este momento registrando la información de los límites para poder hacer las líneas correspondientes. Vamos a anotar aquí el límite de control superior, el límite central, el límite de control inferior para la carta de medias y enseguida el límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior para la carta de rangos. Muy bien, vamos a poner un signo igual para poder jalar este valor que acabamos de calcular. Ponemos Enter. Para el límite central igual. Y vemos el valor que calculamos para el límite central para la carta X. Enter. Y para el límite de control inferior le ponemos un signo igual. Y capturamos, o más bien nos posicionamos en la celda donde está el cálculo del límite de control inferior y le ponemos Enter. Lo que voy a hacer enseguida es jalar esta información porque lo que quiero es hacer la gráfica de una línea donde se encuentra cada uno de estos valores. Para tal fin, selecciono toda el área donde quiero que se replique el dato y me voy a una opción que se llama rellenar.
que en particular en esta ventana no lo van a apreciar, pero es justo aquí afuera. Voy a oprimir rellenar. Eh, Voy a elegir hacia abajo y desafortunadamente no es solo rellenar, porque yo tengo que colocar una serie. La serie es, tengo que seleccionar serie, le tengo que poner que el incremento es de 0, es en la columna y le pongo aceptar. Ahora sí, se llenó justo con el mismo valor para que sea una línea la que enmarque la información que necesito. Ya tengo los límites correspondientes a la carta de medias. Ahora voy a determinar más bien voy a acomodar la información para poder trazar las líneas correspondientes para la carta de rangos. Entonces nos vamos a la celda donde se calculó el límite de control superior. Enseguida igual a la celda donde está la línea central o el límite central. Y finalmente igual al límite de control inferior, igual. Hago exactamente el mismo procedimiento. Selecciono y al hacer esto normalmente me genera esto que no es lo que me interesa. Selecciono rellenar, me voy a series. En series me despliega esta ventana. Le pongo que el incremento que me interesa es de 0, o sea que no exista. Y listo, ya lo tengo cada uno de los renglones idéntico al primero. Muy bien. Entonces voy a hacer un cambio de color para que quede más claro. Voy a seleccionar la columna de la media de las medias de cada uno de los subgrupos. Vamos a ponerle un color violeta. Y este mismo color lo voy a usar para seleccionar la información, los límites de control para esta carta de medias. ¿Ok? Bueno, estas celdas moradas son las que yo voy a utilizar para poder hacer la gráfica de medias. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar la media de cada uno de los subgrupos, oprimo el botón de control con ayuda del clic derecho de mi mouse, lo oprimo para seleccionar estas otras 3 columnas, que son las únicas que me interesa tener seleccionadas para poder hacer la gráfica. Ya que las tengo seleccionadas, voy a insertar. Me interesa una gráfica de líneas. Elijo la primera opción. Muy bien. Y enseguida voy a desplazar esta gráfica un poquito más abajo, alineada a este espacio que le corresponde a la carta. X, pero vamos a dar un poquito de formato. Muy bien. También puedo a lo mejor explorar con bullets. Esto es de acá. Queda demasiado pixeleada. Esta pudiera ser una buena opción. La primera. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? La línea roja equivale al límite de control superior, la línea verde al límite central y la línea morada al límite de control inferior. Cada uno de estos valores, observen, al oprimir o al seleccionar, oprimiendo el cursor sobre mi línea quebrada, lo que tengo aquí es el registro
de cada uno de las medias de los subgrupos. ¿De qué me habla esta carta? De que el proceso desafortunadamente está fuera de control. ¿Por qué? Porque tiene brincos importantes en el nivel de proceso. Aquí lo puedo apreciar desde un comienzo. De tener un punto muy próximo al límite de control superior, cayó repentinamente hasta estar cercano o casi sobre la línea central. El resto del comportamiento es aleatorio, normal, pero aquí vuelve a haber un fenómeno extraordinario de estar el punto registrado por encima del límite central, cae e incluso rebasa el límite de control inferior saliéndose fuera de los límites. Definitivamente el proceso está fuera de control. Y de nuevo, un brinco muy repentino para entrar hasta el otro extremo de la línea central. Y de nuevo otro brinco hacia abajo. Esto definitivamente son brincos en el nivel de proceso y algo está ocurriendo. Muy bien. Ya con tan solo ver esta gráfica, yo califico mi proceso como fuera de control. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la carta de rangos. Voy a seleccionar el rango, el promedio de los rangos, con un color. Vamos a seleccionarlo en este azul. Y también el cálculo de sus límites. Vamos a seleccionar justo esto con ayuda del botón control y el clic derecho de su mouse. Seleccionamos esto otro. Me voy a la opción de insertar. Línea. La primera opción es buena. Aquí yo puedo insertar el título del gráfico, aprovechando que estoy aquí, y le puedo poner carta R. Aquí lo mismo, yo puedo modificar título del eje. ¿Cuál es la variable que estoy monitoreando? No se las había mencionado. Es la longitud de las bolsas, porque son unas bolsas de hule. Longitud de diferencia. En este caso será la diferencia. Diferencia de longitud. Y listo. Ya podemos desplazar aquí nuestra carta R. Vamos a verla. ¿Y qué nos dice esta carta R? Pues, a grandes rasgos, observando que la línea, el límite de control superior es este rojo, el límite central es este verde y el límite de control inferior es este moradito de acá, pues no tiene una gran dispersión la información, están relativamente aleatorios los registros, no hay brincos sorpresivos, no hay puntos fuera de los límites, no hay tendencias, no hay estratificación. Definitivamente mi carta R pudiera sugerir que el proceso está estable, pero ya sea que yo detecte en la carta X o que sea detectado en la carta R alguna anomalía, se califica el proceso como fuera de control estadístico o un proceso inestable, como lo quieran llamar, y ya que aquí les comenté todos los diferentes puntos que manifiestan una inestabilidad, a pesar de que la carta R no lo revele, definitivamente el proceso se encuentra fuera de control estadístico.